Ícaro y la ambición que quema, la ibris griega y la desmesura en la era digital. Hay un instante preciso en el que Ícaro todavía podía haber sobrevivido. Un momento en que el calor del sol comenzaba a tocar la cera de sus alas, en que la advertencia de su padre resonaba en algún lugar de su memoria, en que el horizonte de abajo aún era visible y el regreso era posible. Pero Ícaro no se detuvo, no porque no pudiera, sino porque en ese instante la altura lo hacía sentir invencible. 3000 años después, ese instante sigue ocurriendo todos los días. En laboratorios de inteligencia artificial donde los límites éticos se negocian al ritmo de la competencia. En oficinas donde el agotamiento se confunde con dedicación. En pantallas que prometen conexión infinita y entregan en cambio una sensación progresiva de vaciamiento. El nombre de Ícaro cambió, pero el vuelo es el mismo, y el sol sigue ardiendo. Para comprender la caída de Ícaro hay que comprender primero a Dédalo, su padre, porque la historia no comienza con unas alas, comienza con una prisión. Dédalo era el mayor ingeniero de su tiempo, un arquitecto, un inventor, el primer tecnólogo de la historia griega. Fue él quien construyó para el rey Minos de Creta el laberinto. Esa estructura perfecta, sin salida, diseñada para contener al Minotauro. Un edificio tan brillante que su propio creador quedó atrapado dentro de la lógica de su funcionamiento, porque Dédalo, tras ayudar al héroe Teseo a escapar del laberinto, se convirtió en enemigo del rey. Minos lo encarceló junto a su hijo Ícaro en la misma isla que el arquitecto conocía mejor que nadie. El mar rodeaba Creta por todos los lados. Las rutas marítimas estaban vigiladas. No había escapatoria convencional posible. Y entonces Dédalo hizo lo que hacen los grandes ingenieros ante los problemas imposibles. Redefinió el problema. Si el mar y la tierra estaban cerrados, el cielo seguía abierto. Construyó 2 pares de alas con plumas de ave, hilo y cera. Las fabricó con el mismo rigor metódico con que había trazado los corredores del laberinto. Y antes de despegar, entregó a su hijo Ícaro una instrucción que era, al mismo tiempo, técnica y filosófica. No vueles demasiado bajo. La humedad del mar pesará en tus alas y te hundirás, pero tampoco vueles demasiado alto. El calor del sol derretirá la cera y caerás. Vuela en el término medio. La libertad exige equilibrio. Era una advertencia sobre física, pero era sobre todo una advertencia sobre la condición humana. Los griegos tenían una palabra para nombrar lo que le ocurrió a Ícaro cuando subió más alto de lo que debía. La llamaban ibris. La ibris no era simplemente orgullo. Era algo más específico, más peligroso y más sutil. Era la arrogancia que lleva a un mortal a transgredir los límites impuestos por la naturaleza, por los dioses o por la razón. Era el momento en que un ser humano dejaba de reconocerse como limitado y comenzaba a actuar como si las reglas que gobiernan la existencia no se aplicaran a él. Para Aristóteles, la ibris era una falta de autocontrol y una forma de insolencia fundamental. Representaba un peligro no solo para el individuo, sino para el orden de la comunidad entera. La ibris desequilibra, corrompe y eventualmente destruye, porque su consecuencia inevitable es la némesis, el castigo que restaura el equilibrio que el exceso rompió. Los griegos lo resumían en un proverbio que todavía hoy tiene una claridad escalofriante. A quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco. Es decir, antes de la caída viene la ceguera. Y la ceguera no es impuesta desde afuera, es producida por el propio exceso. La ibris no solo te hace volar demasiado alto, te impide ver que estás volando demasiado alto. Ícaro no era malo.
No era malicioso. Era joven, era valiente y estaba experimentando algo que muy pocos seres humanos en la historia habían sentido. El vuelo. La euforia de esa sensación, la velocidad, la altura, la distancia del suelo. Todo aquello que le hacía sentir que los límites ordinarios ya no aplicaban. Eso fue su perdición. No cayó porque quiso destruirse. Cayó porque se olvidó de que era humano. Ahora detente un momento y mira a tu alrededor. Vivimos en una cultura que ha elevado el exceso a categoría de virtud. Trabajar más, producir más, crecer más, optimizar más, escalar más. La ambición ilimitada no solo se acepta en el ecosistema tecnológico contemporáneo, se glorifica, se celebra, se convierte en modelo a seguir. El Sol de Ícaro tiene hoy muchos nombres. Se llama Carrera por la Inteligencia Artificial General. Esa competencia frenética entre las mayores corporaciones del planeta por alcanzar un tipo de inteligencia artificial que supere la capacidad cognitiva humana en todos los dominios. Una carrera donde la pregunta ya no es si deberíamos hacerlo, sino solo quién llegará primero. Los límites éticos, las consecuencias sociales, los marcos regulatorios, todo eso se negocia en segundo plano, mientras la cera sigue calentándose. Se llama yo algorítmico. La ilusión de que podemos procesar información infinita, estar presentes en múltiples conversaciones simultáneamente, responder a cada mensaje en el momento en que llega, optimizar cada hora del día, cada decisión, cada relación. Olvidamos que nuestro sistema biológico, nuestro cerebro, nuestra atención, nuestra capacidad emocional tiene un punto de fusión. Y ese punto tiene un nombre que hoy se pronuncia con frecuencia creciente. Burnout. Se llama desprecio por lo analógico. La creencia, tan extendida como poco examinada, de que lo lento es inferior a lo rápido. Lo profundo es menos eficiente que lo superficial. Lo humano es un obstáculo que la tecnología debe superar. Que el progreso consiste en reemplazar todo lo que no puede ser digitalizado, cuantificado y optimizado. Ícaro despreció el término medio que su padre le recomendó. Nosotros despreciamos el término medio que la biología humana nos impone. Y el resultado en ambos casos es el mismo. La cera se funde. El agotamiento profundo no llega de golpe. Llega como llegó Ícaro al sol, subiendo, siempre subiendo. El burnout no es simplemente cansancio. Es una condición reconocida por la Organización Mundial de la Salud como resultado directo del estrés crónico en el lugar de trabajo que no ha sido gestionado con éxito. Se manifiesta como agotamiento extremo, distancia mental del propio trabajo y una sensación progresiva de ineficacia. La certeza de que el esfuerzo ya no produce resultados significativos. Y lo más revelador, lo que lo conecta directamente con la ibris de Ícaro, es el perfil de quienes más frecuentemente lo padecen. No son personas sin ambición, son exactamente las contrarias. Personas altamente motivadas, comprometidas, que se exigen más que los demás, que durante un periodo extendido encontraron en la productividad una forma de identidad. El mismo entusiasmo que los impulsó hacia arriba se convierte, sin la gestión adecuada de los límites, en el mecanismo de su caída. La cera no se funde por falta de esfuerzo, se funde por exceso de altura. Dédalo llegó a destino. Construyó las alas con el mismo rigor con que construyó el laberinto. Voló con el mismo cuidado que recomendó a su hijo y mantuvo la altitud que garantizaba la integridad de la estructura. No porque le faltara ambición, sino porque entendía que la sabiduría no está en la ausencia de límites, sino en el conocimiento preciso de dónde están y por qué existen.
Esa es la diferencia entre el ingeniero y el aprendiz, entre la técnica con conciencia y la potencia sin dirección. Hay una dimensión del mito de Ícaro que rara vez se examina con suficiente profundidad. La ibris no es solo individual. Aristóteles veía la ibris como un peligro para la democracia misma, porque una cultura dominada por el exceso pierde la capacidad de deliberar con mesura, de reconocer los límites comunes, de gobernar con sabiduría colectiva. Y eso, traducido al presente, describe con precisión inquietante el momento en que vivimos. Cuando una industria entera compite por alcanzar primero un umbral tecnológico sin haber acordado los marcos éticos que deben acompañarlo, estamos ante una ibris colectiva. Cuando una economía premia sistemáticamente a quienes trabajan más horas, duermen menos y sacrifican más, estamos construyendo una cultura de ibris institucionalizada. Cuando los indicadores de éxito no incluyen sostenibilidad, bienestar o impacto a largo plazo, sino únicamente velocidad y escala, estamos volando, como Ícaro, directamente hacia el sol. El mar donde Ícaro cayó fue nombrado por los griegos como el mar Icario. La isla cercana recibió el nombre de Icaria en su memoria. Los griegos sabían que las catástrofes producidas por la ibris dejan marcas geográficas, históricas, culturales, y que esas marcas, si se leen correctamente, son advertencias para quienes vienen después. La pregunta que esta historia nos formula en 2026 es profundamente incómoda. ¿Qué mar estamos nombrando ahora? ¿Qué territorio de consecuencias estamos bautizando con la marca de nuestro exceso? Dédalo llegó. Ícaro cayó. Los dos partieron del mismo lugar, con las mismas alas, hacia el mismo destino. La diferencia entre ellos no era el deseo, era la conciencia del límite. Dédalo no era menos ambicioso que su hijo. Era el hombre que había construido el laberinto más complejo de su tiempo, que había desafiado al rey más poderoso de Creta, que había concebido el vuelo humano antes de que ningún otro pensamiento llegara a ese punto. Su ambición era extraordinaria, pero su ambición estaba templada por algo que Ícaro todavía no había adquirido: el conocimiento de que toda estructura, por brillante que sea su diseño, tiene condiciones de operación, y que operar fuera de esas condiciones no es una expresión de libertad. Es el preludio de la destrucción. El mito de Ícaro no es una advertencia contra el vuelo. Es una advertencia contra el olvido de uno mismo en el vuelo, contra la euforia que borra el mapa, contra el momento en que la sensación de poder reemplaza al juicio. Vivir en la era digital, navegar el mundo de la inteligencia artificial, del trabajo acelerado, de la hiperconectividad, no requiere que renunciemos a volar. Requiere que sepamos a qué altura somos capaces de sostener el vuelo sin que la cera se funda. Requiere que cultivemos lo que Dédalo tenía y Ícaro perdió: la conciencia del propio límite, no como una derrota, sino como la condición más sofisticada de la inteligencia. La tecnología nos da alas, la filosofía nos da el mapa, y la sabiduría, esa capacidad antigua y difícil de adquirir, es lo que mantiene la cera intacta mientras volamos. Ítaca nos espera, pero solo llegaremos si recordamos quiénes somos mientras volamos hacia ella.